Entonces vamos a seguir conversando sobre las vacunas y este cambio en el calendario, ahora con una invitada también, quien es Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, y queremos conversar sobre varias cosas del balance de la mesa social COVID-19, del éxito de este calendario de vacunación, pero también de los cambios que estamos conversando. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Francisca, bienvenida. De nada, bienvenida a eso. ¿Quieres partir, Mauricio? Sí, claro. Bueno, evidentemente estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la quizás poca transparencia, ¿no? O con la poca claridad, para no adjudicar mala fe. A la hora de definir horarios, calendario, fecha, y lo que queda también en el aire, la sensación ingrata de constatar de que no son escuchadas las personas que podrían eventualmente aportar, para no ser tan presumido de creer que tienen la verdad absoluta. Bueno, al menos escuchar a la gente que se dedica a esto todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú ese contraste de información sesgada, pero por otro lado también de cifras de vacunación que son efectivamente dignas de celebrar? Sí, primero hay que reconocer que el proceso de vacunación en Chile ha sido bastante exitoso. Eso tiene que ver, por un lado, con que se han conseguido las dosis de las vacunas. Ahí hay una negociación que hay que reconocer que el gobierno ha hecho bien, en la cual tuvo una estrategia de negociar con distintas marcas de vacunas, con distintos laboratorios, lo que fue bueno ya que pudo conseguir bastantes dosis y eso es una primera parte para que las personas se puedan vacunar. La segunda parte para que las personas se puedan vacunar es la red asistencial y ahí creo que hay que destacar con mucha fuerza a la atención primaria de salud. Nosotros en Chile tenemos la red asistencial, que es la atención primaria, es el primer nivel de atención, que son consultorios y centros de salud familiar que están en todo Chile y gracias a esos consultorios tenemos la posibilidad de llegar a los lugares más remotos de Chile y poder hacer un proceso de vacunación, en el cual tenemos personal de salud que ya es parte de una tradición de vacunas y de procesos de vacunación, por lo que no es un tema nuevo y se puede implementar rápidamente y podemos ejecutarlo con celeridad. Y creo que eso nos tiene que llevar a hartas reflexiones sobre cómo tenemos que fortalecer esta parte del sistema de atención. Dicho eso, creo que estos problemas que hay ahora con que se hayan priorizado algunos grupos que según la priorización del Departamento de Inmunizaciones venían después, ya el último informe del Departamento de Inmunizaciones dice claramente que en la primera etapa, primero van las personas que tienen enfermedades crónicas, que son menores de 60 años. Bueno, primero van los adultos mayores, el personal de salud, y luego van las personas que son personas que tienen comorbilidades que pueden ser más riesgosas para COVID-19, y luego vendrían otro personal que pueden ser, por ejemplo, las personas de los que trabajan en los puertos o en otras funciones de administración de servicios, etcétera. Por lo que se haya saltado esta priorización genera confusión y creo que es muy negativo que el gobierno no plantee estos cambios previamente en la mesa social COVID-19. Creo que ha sido una tónica de cómo se han realizado las cosas en esta pandemia, en el cual siempre los actores claves se tienden a enterar por la prensa de las modificaciones o los nuevos, por ejemplo, el plan paso a paso, los actores de la mesa social no lo supieron en la mesa social, sino que posteriormente a través de la prensa, y eso genera una confusión que es innecesaria. O sea, si es que el gobierno presentara sus avances primero en la mesa social, coordinara a los actores clave, habría una sintonía con respecto a las medidas y con respecto a la explicación a la ciudadanía, que es muy necesaria para que las medidas COVID-19 sean efectivas. Es muy necesaria la comunicación de riesgo, que los actores estén alineados. Y creo que en la primera etapa de la vacunación se logró eso. O sea, todos los actores se alinearon en torno a la seguridad, a la eficacia de las vacunas, y eso ha sido muy positivo y también es parte del éxito del proceso.
pero que ahora no se valore ese espacio y se hagan estos cambios, creo que les juegan en contra el proceso de vacunación, y creo que el gobierno debería reconsiderar que si va a hacer cambios en la priorización, que claramente generan molestias en ciertos grupos que están esperando la vacuna, como por ejemplo las personas con enfermedades crónicas, debería conversarlo previamente con los actores claves para generar un consenso que permita mayor confianza en las instituciones y confianza en el proceso de vacunación. Sería muy aventurado pensar, Francisca, lo que nosotros intuíamos, que el hecho de haber cambiado la prioridad de los enfermos crónicos, ¿no? Postergarla hasta el 8 de marzo y reforzar la vacunación del cuerpo docente, de los profesores, tiene que ver con la urgencia que se habían autoimpuesto ellos mismos de volver a clase el 1 de marzo. ¿Sería muy insensato pensar de que por ahí puede venir esa decisión de última hora? Yo creo que es razonable que se haya priorizado a los profesores, considerando que es necesaria la vuelta a clases. Ahí hay que reconocer que los niños, niñas y adolescentes han sufrido mucho por estar fuera del colegio, en términos de su aprendizaje, también su cuidado. Se han profundizado las inequidades en esta pandemia, ya que no todos los colegios tienen la misma capacidad de hacer teleclases. También hay un soporte del sistema educacional a los niños y niñas más vulnerables, que es muy importante, por lo que sí es muy importante que la vuelta a clases se priorice, y en ese sentido los profesores tienen que estar vacunados para que se genere la vuelta a clases presencial, por lo que creo que esa modificación hace sentido. Ojalá lo hubieran comunicado antes. No me hace sentido, por ejemplo, que se vacunen los trabajadores de los puertos antes que las Eso te iba a preguntar. ¿Tiene un sentido eso? Porque de verdad que como que lo de los profesores yo creo que nadie lo ha cuestionado. De hecho, esperaba, ojalá hubiese sido antes para que hubiese podido entrar realmente en marzo niños, niñas y adolescentes. Pero lo de los portuarios, por ejemplo, o la exigencia de los camioneros que están hasta amenazando, ¿no? No, a mí personalmente no me hace sentido. Creo que es más importante que vacunemos a todas las personas que, por ejemplo, de esos grupos, de las personas que trabajan en los puertos. Es muy necesario que vacunemos con prioridad a todas las personas que tengan comorbilidades y también a las personas mayores de 60 años que vienen en el calendario de vacunación. Pero creo que sería más importante el considerar a las personas con comorbilidades que a todas las personas que trabajan en esas funciones. Sin embargo, creo que es discutible y se puede conversar perfectamente. El problema es la forma de cómo finalmente los actores claves se enteran por la prensa. Eso creo que es lo más criticable de esta situación. Creo que acá hay un consejo asesor de vacunación que es el CABEI, que es de primer nivel, tiene a profesionales excelentes, y yo estoy segura que se podría dar una conversación en el cual quizás estamos en pandemia, o sea, hay opiniones distintas, la evidencia también se está generando, pero más que el hecho puntual de que se haya tomado esa decisión particular, para mí es importante cómo se toman las decisiones, y creo que en un proceso tan sensible como es la vacunación y en todos los temas en general de pandemia que son muy sensibles para la ciudadanía y mucha incertidumbre, es fundamental que este gobierno cambie las formas en las cuales se toman las decisiones y que pueda, a través de la mesa social, que fue una instancia que genera el mismo gobierno, pueda conversar las decisiones previo a informarlas a la ciudadanía, para que cuando salgan estas decisiones, como por ejemplo cambiar la priorización, sea una voz coordinada, ya que los actores tienen muchas ganas de colaborar. O sea, yo he visto, personalmente yo participo del Colegio Médico y hay una disposición a colaborar que ha estado desde el primer día, y que se ha intentado por todos los espacios entregar recomendaciones. Nosotros también participamos con las sociedades científicas en espacios de trabajo, por lo que nos interesa mucho que las decisiones sean las mejores para Chile, las más basadas en la mejor evidencia, pero para eso es necesario, para validar las decisiones que se toman, es necesario conocer cuáles son los criterios que hubo detrás y también tener la oportunidad de poder plantear cuál es la última evidencia disponible al respecto. A ver, doctora Crispi, pero yo creo que no es bueno no mirarnos realmente cómo ha funcionado este gobierno, o sea, sacar la suerte entre gitanos. Este gobierno, en el año que llevamos de pandemia, no ha hecho eso que usted ha dicho. O sea, no lo ha hecho en la mesa social en educación, no ha hecho mesa social en salud, y siempre a regañadientes. Entonces, esperar que ahora le informen en la mesa social es pedirle pera al olmo. O sea, no lo hacen. Lo decía hace unos momentos Mauricio. Ha gobernado siempre
disasociado de la sociedad, de los entes que saben, por de pronto de los colegios profesionales, digamos, que siempre han estado con disposición de ayudar, pero siempre los han ninguneado. La doctora Ike Asiche ha hecho un esfuerzo de no romper con ellos varias veces, pese a que la han ninguneado. Lo mismo, los profesores son un poquito más saltanantes, digamos, entonces por eso ya no hay ni siquiera relación. Entonces, este gobierno no ha gobernado consultando, hablando con los actores claves, como usted dijo, y incluso algunos expertos han dicho que están extrañados de que pesque tanto al Consejo Asesor de Vacunación. Dije, al fin alguien pudo decirle las cosas como tenía que... Pero si la otra vez lo escuchamos, un invitado acá. Sí, sí, es verdad. Estoy sorprendido, sí. No sé si fue la Mercedes López o quién dijo... Por eso funciona. Ha funcionado por también. eso funcionó. Y por supuesto, por todo la medicina, son los médicos primarios, digo, la atención primaria. Por eso ha funcionado, si dijimos una cosa. Claro. Pero este gobierno, doctora, convengamos en que no ha pescado a aquellos que no piensan como ellos, y cuando se piensa distinto te los ningunea y además encima te los descalifica, como ayer diciendo que los profesores no querían trabajar. O sea, los médicos lo han sufrido, los profesores, entonces ese alegato que usted hace está atrasado un año, no por usted, pero ha sido así todo el año. O sea, nunca han pescado, salvo el CABEI, a los consejos asesores, a las mesas sociales, a aquellos que quieren aportar. Nosotros hablamos varias veces con expertos, doctores, médicos, ¿no? Y si tú me recuerdas, Fran, los distintos nombres de expertos que tuvimos aquí, que decían, sí, estamos un poco frustrados porque no hemos preparado para esto toda la vida y ahora que llegó la pandemia no nos han tomado en consideración. Claro, en especial epidemiólogas y epidemiólogos, ¿verdad? Entonces, esperar ahora que el gobierno se ponga bueno como el virus, es pedir esperamento. Sí, ahí, bueno, yo creo que he sido parte de los actores que compartió esa frustración y hemos estado persistentemente comunicándola desde el primer día de la pandemia, ya que claro que se esperaba que fuera mayor apertura, existiera mayor apertura en la toma de decisiones y no ha existido. Creo que la vacunación senta un precedente que es un poco distinto, en el cual se generó mayor colaboración con el Consejo Asesor de Vacunas, también en la mesa social se generaron ciertos consensos que creo que es importante valorarlos, y eso ha permitido también una voz coordinada en el proceso de vacunación, que creo que es muy importante. O sea, al principio, en diciembre, teníamos a un porcentaje muy alto de la ciudadanía que no se quería vacunar porque creía que esta vacuna se había generado muy poco tiempo y que no era segura. Y fue gracias a las voces de los actores validados por la ciudadanía que ahora tenemos a la mayor proporción de la ciudadanía que quiere vacunarse. Por lo que creo que el proceso de vacunación sentó un precedente de que si es que tomamos las decisiones entre más personas, se abren las decisiones en términos de la información, se pueden llevar a cabo mejor las políticas públicas. Y en el caso de educación, creo que la única alternativa que tenemos es que exista un espacio de conversación. Hoy día tuvo una reunión el Colegio de Profesores con la Defensora de la Niñez y el Ministerio de Educación. Esperamos mucho como Colegio Médico que ese espacio prospere y que pueda tener tanto la visión de los profesores como la visión sanitaria para que la vuelta a clases sea una realidad en el corto plazo. Creemos que los niños y niñas de Chile lo necesitan, pero también necesitamos espacios de conversación donde se acuerden los mínimos, tanto sanitarios como de organización, para que la vuelta a clases no signifique, por ejemplo, poner en riesgo a los profesores o que esto no funcione porque después tengamos un desastre sanitario. Por lo que estoy plenamente de acuerdo con que es bien frustrante cómo se ha dado la toma de decisiones durante la pandemia, pero nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando en todos los espacios, a seguir tocando puertas, y creo que no podemos dejar de hacerlo porque la situación sanitaria sigue siendo muy compleja, la pandemia no está superada, la vacunación está recién empezando y sigue siendo un imperativo que todos los actores colaboren con todos los ámbitos de la pandemia. Ahora, ya entrando como en la parte sanitaria, Francisca, es interesante que las universidades en general ya avisaron que muchas tomaron la decisión de que el primer semestre va a ser online. Entiendo que los jóvenes más grandes, digamos, mayores de 18, seguramente entienden mejor lo que es clases online, ¿no es cierto?
pero también son los que mejor se cuidarían en el caso de que pudieran estar presencialmente, ¿no? O sea, me imagino educación media, educación universitaria, son quienes se van a mantener con la mascarilla, ¿cachai? No sé, como que uno se lo imagina. Pero los niños pequeños es al revés, como que parten el 1 de marzo. ¿Tú crees que el 1 de marzo estaríamos listos para que puedan comenzar las clases presenciales? No, creo que el 1 de marzo no estamos listos. Bueno, con respecto a lo que decías anteriormente, creo que es muy distinto el rol que tiene la educación presencial en los niños y niñas más pequeños con respecto a las personas que están en educación universitaria. En los niños y niñas más pequeños tenemos el rol de la socialización, que es muy importante en su desarrollo neurológico. También todo el tema del cuidado, o sea, los niños y niñas que están en una sala de clases, los cuales tienen a profesores que guían su proceso de aprendizaje, es muy distinto al proceso de aprendizaje que pueden tener en sus hogares. Y también tenemos temas como que muchos niños reciben su alimentación en los centros educativos. Muy cierto. Claro. El cuidado por parte de terceros, creo que es distinto el rol que tiene. Por lo que creo que es muy importante priorizar la vuelta a clases de ese grupo, aunque sean los grupos que sabemos que menos van a poder usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Sin embargo, por el costo que tiene para ellos, creo que es importante priorizar a esos grupos para el inicio de clases. No creo que sea posible el inicio de clases el 1 de marzo, en primer lugar, porque creo que los profesores tienen que estar vacunados, los profesores sobre todo que son grupos de riesgo mayores de 60 años y con comorbilidades, tienen que estar vacunados antes de volver a la presencialidad. A pesar de los dichos del ministro, sabemos que los niños y niñas sí pueden contagiar, quizás estudios han mostrado que tiene una menor probabilidad de contagiar, pero la siguen teniendo, por lo que si tenemos millones de salas con 30 niños, de todas maneras exponemos a los profesores que tienen un mayor riesgo de enfermar, por lo que tiene que estar la vacunación completada en ese grupo para que podamos volver, pero eso puede darse en el corto plazo, podemos estar quizás en abril con esa vacunación completa. Y también faltan temas de planificación en el cual tengamos protocolos claros de cómo se va a capacitar a los profesores, por ejemplo, sobre medidas de distanciamiento, de qué hacer sobre brotes, cuáles van a ser los protocolos internos. Creo que toda esa logística todavía no está del todo afinada. Espero sinceramente que se pueda dar, que dé frutos estas reuniones que han tenido hoy día el Colegio de Profesores con la Defensora y el Ministerio de Educación y que puedan ponerse de acuerdo sobre condiciones mínimas para la vuelta a clases en sintonía con Yo las también condiciones espero. sanitarias que pueda ocurrir. Solo para aportar precisamente este tema, entrevistaba en una radio, la radio cooperativa, el líder de la CONACEP, los colegios particulares, discrepó con quienes piden completar la inoculación de los trabajadores del segmento, pues aún se desconoce cuánto dura la inmunidad. Su frase es, si todos tienen que estar vacunados, nunca vamos a empezar. Además, dice que las condiciones de seguridad que se van a tener en los colegios son mayores a las que existen en un mall. Digo, es una opinión que entra en controversia respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Ve de dónde vienen, ve quiénes son, ve qué intereses tienen. No. Yo creo que no está aportando mucho. Es que creo que, por ejemplo, si es que tenemos, quizás no hay que vacunar a todos y todas las profesoras para iniciar las clases. Bajo mi punto de vista, si es que vacunamos a los grupos de riesgo mayores de 60 años y con comorbilidades, puede ser un piso mínimo para después continuar vacunando al resto, pero sí hay que cuidar a ese grupo de que se puedan contagiar. Con respecto a la comparación de los malls, yo estoy muy de acuerdo que hay que priorizar. O sea, porque si es que abrimos los colegios, sin duda van a haber mayores contagios. O sea, sabemos que los niños transmiten el virus, van a existir mayores contagios. Pero los papás, mamás tienen que ir a dejar a sus hijos, ahora, a veces en perdón, pero no deja de ser simbólico, ¿no? Que el líder de los colegios particulares, Hernán Herrera, crea que es comparable la realidad de un mall con la de un recinto educacional. Es que yo entiendo su lógica, en el sentido de que no tiene sentido, como bajo ningún punto de vista, que estén abiertos los malls y que no estemos haciendo un esfuerzo mayor para que se abran los colegios. O sea, si es que la apertura de malls aumenta la probabilidad que la gente se contagie porque el virus se transmite más en lugares cerrados. Por lo que si vamos a elegir
una actividad de riesgo, yo creo que de todas formas deberíamos priorizar la apertura de colegios cuando tengamos a la población vacunada por sobre la apertura de los malls. Y eso creo que tiene que ser una prioridad muy clara como país. O sea, tenemos que priorizar la educación por sobre la apertura de malls, y quizás sería muy sensato si vamos a abrir los colegios en un futuro, en abril, si podamos abrir los colegios, que reduzcamos otras actividades de riesgo para ver cómo sigue el comportamiento epidemiológico y evitar que aumenten los casos con la vuelta de las personas de las vacaciones y otros factores que pueden ser problemáticos. Francisca Crispi no quiere que los médicos trabajen, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo va a disminuir la actividad económica? Caso de estudio. Por favor, ¿qué está diciendo, señorita? Un caso de estudio. Esta señora no tiene idea. ¿Cómo va a cerrar los malls? Pero por favor, Oye, vamos a priorizar los niños por sobre el interés económico. ¿Qué está hablando esta niñita? Sáquenla, no quiere que trabajen. Oye, yo quería decir dos cositas, que la última vez que hablamos con Francisca todavía no era reelegida Isquia como presidenta del colegio, y tampoco Francisca, digamos, ¿no es cierto? Así que felicitaciones por eso. Y felicitaciones también porque Isquia Siches fue, acaba de ser elegida. Sí, fue, según la revista Time, está dentro de las 100 líderes emergentes más influyentes del mundo. Mira qué bonito reconocimiento una revista bolchevique, ya sabemos. Claro, muy comunista. Es un tremendo reconocimiento a la doctora Isquia Siches, es un orgullo para nuestro gremio, que creo que tiene una de las lideresas del más alto nivel, y que creo que ha hecho una tremenda contribución en esta pandemia, y a todos nos enorgullece muchísimo. Sí, de todas maneras. Te voy a leer algunos comentarios que tenemos hasta ahora, Francisca. Jax Nerry Ambroise dice, el problema es que se nos considera como un número y se nos trata como un número, no como seres humanos. Y también por falta de criterio y sentido común se ha actuado de forma oligárquica, autoritaria. Se nota la falta de cultura de saber escuchar. Saludos cordiales. Ruth Garrido Ormazábal dice, la vuelta a clases demuestra interés económico. No les interesa la salud de los niños, solo les importan los sostenedores y dueños de colegios privados. Les duele cómo pierden dinero. En YouTube, Giselle Morales dice, vivo en Alemania y la canciller alemana Angela Merkel no toma decisiones sola y siempre está al lado de los expertos y expertas escuchándolos y escuchándolas. No los toma en cuenta, dice Giselle. Francisca, un tema que se nos estaba quedando es el de las personas que viven con VIH, ¿verdad? Ha sido un tema que ustedes también trataron en la última ocasión, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo los han tratado? Y las peticiones que se le hicieron en un primer momento de tener que llegar con exámenes y decir que además tú eres una persona que vive con VIH en lugares que además estaban llenos de personas, etcétera. ¿Qué te parece a ti cómo ha sido el trato hacia las personas con VIH? Sí, creo que se metió como en la misma categoría a todas las personas que tienen enfermedades crónicas, y en eso se cometió el error de en primeras declaraciones decir que las personas tenían, por ejemplo, que llevar un certificado del GES, por ejemplo. Y eso es totalmente inaceptable para la población viviendo con VIH. Sabemos que la condición es una condición sensible, que tienen total derecho a la confidencialidad de su condición, y si es que nosotros violamos esa confidencialidad, muy probablemente vamos a perjudicar la vacunación de ese grupo. Frente a eso, desde el Colegio Médico estamos en sintonía con las recomendaciones de ONU-SIDA, que dicen que las personas viviendo con VIH se deben vacunar en sus centros de atención habitual, o sea, donde las personas reciben, por ejemplo, su triterapia o sus tratamientos habituales, ahí se deben vacunar, que es lo mismo que se da, por ejemplo, en el caso de la vacunación de influenza. Las personas viviendo con VIH también se vacunan en sus centros. Esto ya se ha implementado en algunas regiones y creemos que es perfectamente factible que se desarrolle en el resto del país. Nos gustaría mucho una determinación a nivel central de que esto va a ser de esa manera. Ahora, cómo se
corre el plazo para la vacunación de este grupo, quizás hay un poco más de tiempo para poder tomar esas determinaciones, pero creo que tiene total sentido la petición de las personas viviendo con VIH de que esta vacunación sea en su centro y sin la necesidad de ningún certificado o exposición a la violación de confidencialidad. Exacto, que todavía tiene una carga, ¿no? Vivir con VIH en esta sociedad, de todas maneras. Sabemos que eso sucede. Oye, Francisca, muchas gracias por haber estado esta mañana conversando de todo. Gracias, además, Francisca. no ningún tema. Sí. Doctora Crispi, muchas gracias. Sí, Muchas ningún tema gracias. te dejo como diciendo así, no, de eso no voy a hablar. Así que nos encanta que así sea. Muchas gracias por estar esta mañana conversando de algo tan importante y que nos tiene a todos tan pendientes de lo que está pasando. Un abrazo, Francisca, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.